3, versículos 21 al 25. La epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Padre, te damos gracias una vez más por este día, Señor, en que tu iglesia puede reunirse. Gracias porque, como decíamos hace un momento, no pensábamos, oh Señor, que íbamos a estar congregados presencialmente en este día, pero una cosa son nuestros caminos y otra cosa, Señor, son tus caminos. Una cosa son las decisiones del hombre y otra cosa son tus decisiones. Tus decisiones están muy por encima de nuestras decisiones y nosotros te damos gracias, Señor, por ello, porque precisamente es por tu decisión que nosotros estamos reunidos. Gracias, oh Padre, oramos para que nos bendiga, nos ayude en este tiempo, nos ayude, Señor, en la predicación de tu palabra una vez más, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones con ellas y cambiando disponiéndonos, Señor, disponiendo nuestros corazones para nosotros vivir a la altura de ellos. Oramos por los hermanos que están aquí para que sean bendecidos con tu palabra y oramos por los que no te conocen, por los que están aquí sin Cristo, para que ellos sean salvados por tu palabra. Suplicamos estos favores en Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las religiones que existen en el mundo presentan a sus deidades en dos polos que son diametralmente opuestos. Algunas religiones presentan a sus deidades como deidades que son trascendentes, deidades que no interactúan con su criatura, que están demasiado distantes de las criaturas, de los seres humanos, y que por lo tanto ellos no pueden entrar en una relación de intimidad con su criatura, y por eso tienen que valerse muchas veces de personajes que son tenidos como semidioses, y entonces se valen de esos semidioses para poder de alguna manera interactuar con su criatura, pero lo cierto es que se encuentran demasiado distantes de su criatura. Otras religiones presentan a sus deidades como deidades que son inmanentes, es decir, deidades que no están por encima de sus criaturas y que no son ni siquiera distintas a sus criaturas, sino que son parte de la creación, están en la creación y forman parte de la creación. Pero el cristianismo bíblico nos presenta a un Dios que es al mismo tiempo trascendente e inmanente, un Dios que es trascendente, un Dios que está por encima de su creación, y no solamente que está por encima de su creación, sino que se ha alejado de sus criaturas por causa del pecado de ellos, pero al mismo tiempo nos presenta un Dios que es inmanente, un Dios que interactúa permanentemente con su creación, no solamente a través de su providencia, sosteniendo, vigilando, cuidando, dirigiendo su creación, sino también que ha llegado a entrar en una relación de intimidad con sus criaturas por medio de su amado Hijo. Esa es la manera como nosotros podemos conciliar a un Dios que es infinitamente santo, infinitamente justo, con un Dios que es infinitamente amoroso y misericordioso. Un Dios que es trascendente, pero un Dios que es inmanente. Un Dios que se encuentra por encima de sus criaturas, muy por encima de sus criaturas, pero al mismo tiempo un Dios que ha decidido entrar en una relación de intimidad con sus criaturas.
Y eso es básicamente lo que nosotros hemos estado predicando, comenzamos a predicar la semana anterior. Dios se ha acercado a sus criaturas, Dios ha entrado en una relación íntima con sus criaturas sin que eso anule, sin que eso atente contra su carácter justo y santo, y como Dios lo ha hecho por medio de su justicia justificante. Ese es el tema que comenzamos a estudiar la semana anterior en este texto, la justicia justificante de Dios. Y la semana anterior, no sé si recuerdan, digo la semana anterior, digo la vez pasada, porque la semana anterior no tuvimos culto, digo la última vez que predicamos aquí, la vez pasada nosotros vimos tres cosas acerca de esa justicia justificante. En primer lugar vimos que se trata de una justicia antilegalista. Y cuando decimos una justicia antilegalista, lo que queremos decir es que es una justicia que Dios la otorga aparte de la ley, es decir, no por la obediencia de los seres humanos a la ley de Dios. Por eso que Pablo comienza el pasaje con una preposición adversativa diciendo, pero aparte de la ley, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque en el versículo 20, en los versículos 19 y 20, básicamente en el versículo 20, Pablo dice que el propósito de la ley nunca fue justificar al ser humano. El propósito de la ley más bien fue dar a conocer al hombre lo malo que él es. Ese fue el propósito. Miren el versículo 20 una vez más. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la obediencia a la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, es decir, podrá alcanzar, obtener esa justicia, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, para lo que la ley fue dada es para que el hombre sepa lo malo que es y lo imposible que es que él viva a la altura de la demanda de Dios. Para eso que sirve la ley. Y ahora él dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En segundo lugar vimos que esa justicia fue atestiguada en las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso es lo que él dice aquí en el versículo 21. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y alguien podría pensar que Pablo estaba enseñando una doctrina nueva que Dios no había enseñado antes. Y Pablo le dice, no. Esa justicia que Dios manifiesta, aparte de la ley, es atestiguada en las escrituras del Antiguo Testamento. Esa justicia está atestiguada, testificada en la ley y los profetas. En otras palabras, en todo el Antiguo Testamento, Dios había mostrado que el hombre no podía alcanzar la justicia de Dios por medio de su obediencia a la ley. ¿Y cómo entonces el hombre podía hacer eso? Eso fue lo tercero que vimos. Esa justicia es manifestada o es otorgada por medio de la fe. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En la mañana de hoy hay tres cosas más que yo quiero que veamos en este texto. Tres cosas más. En tercer lugar, en cuarto lugar, bueno, déjenme comenzar desde el principio. En primer lugar, para hablar de hoy, la justicia que salva está disponible para todo el que cree en Cristo. Versículos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un punto que el apóstol Pablo ya mencionó en esta carta y que nosotros estudiamos anteriormente. Sin embargo, al tratarlo una vez más, Pablo nos ofrece dos razones de por qué la salvación está disponible para todos los que creen en Cristo. Esta justicia, en primer lugar, está disponible para todos los que creen en Cristo porque no hay diferencia entre los hombres para con Dios. No hay diferencia entre los hombres para con Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Los seres humanos solemos determinar la salvación de los hombres sobre la base de varias cosas, sobre la base de la religión, de la raza, del estatus socioeconómico, de las buenas obras. O sea, ¿cómo nosotros determinamos la salvación de las personas? No, fulano va para el cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque él es un religioso. Fulano va para el cielo porque, bueno, porque él se porta bien. Fulano va para el cielo porque él es pobre y Dios vino a salvar a los pobres. De hecho, la teología de la liberación se basa precisamente en esa tesis de que Cristo vino a dar liberación a los pobres económicamente. Por ejemplo, imagine que Dios le diera a usted la capacidad de decidir quiénes se salvarán. Así que usted se sienta para hacer un listado de quiénes deberían ser salvos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles personas estarían en su lista de salvos? Dios le da esa prerrogativa. Hazme una lista ahí de las personas que se van a salvar, que tú consideras o que tú entiendes que deben salvarse. ¿Quiénes se aparecerían en esa lista que usted haga, que usted hace ahí? ¿Quiénes aparecerían en esa lista? Bueno, supongo que en su lista solo aparecerán sus familiares y amigos que se portan bien, obviamente, porque hay familiares que usted lo mandaría al infierno directamente, y amigos que usted lo mandaría al infierno directamente. No, fulano hay que mandarlo para el infierno porque sea terrible. Pero en la lista de Dios no solo aparecerá un grupo de familiares y amigos que viven una vida moral decente, sino que su justicia está disponible para todo el mundo. Él no hace diferencia entre las personas debido a su religión, debido a que se portan bien, debido a su estatus socioeconómico, debido a su raza. Él no hace distinción en ese sentido. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Antioquía de Pisidia, él declaró lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley no pudisteis, de Moisés, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Todo aquello de que por medio de la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Como bien señala el comentarista William Hendrickson, nada importa que la persona sea rica o pobre, joven o anciana, varón o mujer, educada o no educada, judío o gentil. Todos necesitan esta justicia y solamente pueden obtenerla por medio de la fe en el Salvador, en quien y por medio de quien el Trino Dios se revela. Fin de la cita. Dios no hace diferencia. Y John MacArthur dice lo siguiente al respecto: de la misma forma que nadie es lo suficientemente bueno como para salvarse por sí mismo, nadie es tan malo que no pueda ser salvado por Cristo. Hermanos, esto parecería muy obvio para nosotros, sin embargo no lo es, porque lo cierto es que nosotros hacemos distinción entre las personas, hacemos diferencia entre quienes deben ser salvos y quienes no deben ser salvos. A veces nosotros decimos, yo no sé si usted lo ha dicho, pero lo hemos pensado y lo hemos dicho: wow, pero Dios tiene que salvar a esa persona, porque esa persona tiene un corazón tan generoso, Dios tiene que salvarla. Y hay otra persona que decimos, ese no merece que Dios lo salve. Pero no es que no merece nada más, o sea, que estamos conscientes de eso. Es que Dios no lo puede salvar, porque el individuo es tan malo que Dios no lo puede salvar. Entonces sería nuestro deseo. Es más, y muchas veces nosotros seleccionamos a quiénes le vamos a predicar el Evangelio y a quiénes no le vamos a predicar el Evangelio. Ustedes recuerdan el caso de Jonás. Eso fue lo que le pasó a Jonás cuando Dios le dijo que vaya a Nínive y que le predique. ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? Tienen que entender, mi hermano, el sentimiento nacionalista de Jonás. Claro, no le estamos justificando, pero para poder entender la negativa del profeta de ir a esa ciudad a predicar un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué él no quería?
Bueno, porque esa nación había hecho sufrir mucho a su pueblo. Por eso al final, cuando él predica y la gente se arrepiente, ¿qué hace él? En vez de gozarse, ¿cómo termina él? Él termina deprimido, diciendo, tú ves, yo sabía que eso era lo que iba a pasar, que Dios los iba a perdonar, porque él entendía que esa gente no merecía el perdón. Y nosotros muchas veces pensamos, hermanos, como Jonás, si Dios nos dice, ve y predícale a ese individuo, y nosotros salimos corriendo para Tarsis, para no predicarle a esa persona, porque entendemos que esa persona no merece la salvación. Pero la justicia de Dios está disponible para todos. En segundo lugar, la justicia que justifica está disponible para todo el que cree en Cristo, porque todo ser humano ha fallado en alcanzar el propósito de su existencia en esta vida. No solamente está disponible para todos porque Dios no hace diferencia entre los hombres, sino que está disponible porque todos han fallado en alcanzar el propósito de Dios para ellos en esta vida. Versículo 23, noten la conexión, versículo 22 y 23 una vez más. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debo aclarar, porque este texto es muy mal usado por la mayoría de los creyentes. Yo debo aclarar que este texto no está diciendo que los pecadores están destituidos del cielo, lo cual es cierto. Pero ese texto no está diciendo eso. Eso no es lo que el texto dice. Noten que el texto lo que está diciendo es por cuanto todos pecaron y están destituidos, no del cielo, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el texto dice. La gente dice que del cielo. ¿Y están destituidos del cielo? No. ¿Y están destituidos de la salvación? No. Eso no es lo que el texto dice. Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra que se traduce aquí como pecado en todo el Nuevo Testamento es la palabra griega hamartía, y esa palabra lo que significa literalmente es errar al blanco o fallar al blanco. Es como que usted está tirando, por ejemplo, unos dardos, por ejemplo, en el blanco y usted no le pega, no pasa ni cerca. Cada vez que usted tira, usted falla. Esa es la idea de esta palabra. Fallar al blanco, errar al blanco. Y el verbo destituir, que se traduce aquí, la palabra griega histereo, significa llegar tarde o ser el último. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que el ser humano perdió la meta, perdió el rumbo de su existencia en esta vida, y por lo tanto ocupa el último lugar en cuanto a glorificar a Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en esta vida? ¿Cuál es? No es otro que glorificar a Dios. Por eso es que la Biblia dice a los creyentes, una vez que son salvados, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el fin de nuestra existencia. Ese es el propósito de nuestra existencia en esta vida. Glorificar a Dios. Si lo que usted hace no lo hace para glorificar a Dios, eso no tiene sentido. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero si su propósito no es exaltar al Señor, que Dios sea glorificado a través de eso, eso no sirve absolutamente para nada delante de Dios. Ahora es interesante notar que ese verbo destituir aquí, en el original, en el griego, está en una voz media. Yo le he dicho, mis hermanos, que en español nosotros no tenemos lo que se conoce como voz media en griego. Nosotros tenemos voces activas y tenemos voces pasivas. Cuando una voz es activa, cuando un verbo está en una voz activa, el sujeto realiza la acción verbal. Cuando está en una voz pasiva, él recibe la acción de ese verbo. Ahora, en griego también hay una voz media, y esa voz media significa que el sujeto es quien realiza la acción, pero al mismo tiempo él recibe los efectos de esa acción. Eso es lo que se llama una voz media. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, es decir, incapacitados de glorificar a Dios, pero no por causa de Dios, es por causa de sí mismos.
No es Dios el que tiene la culpa de que ellos no puedan glorificar a Dios. No, la culpa la tienen ellos mismos. Volviendo al ejemplo del significado de la palabra destituir, que lo que significa llegar tarde o ser el último, es como que usted vaya al banco para hacer un retiro, te va a retirar un dinero de su cuenta bancaria, pero usted llegó después que el banco ha cerrado, porque llegó después del horario laboral del banco. ¿Fue culpa del banco que usted no retirara su dinero? ¿El banco tuvo la culpa? Hay gente que se molesta y comienza a echarle maldiciones al banco, pero el banco no entiende. El banco te lo dice claramente: no, nosotros laboramos de tal hora a tal hora. Usted fue que llegó tarde. Y a veces ahora, sobre todo ahora, que usted tiene que hacer la fila fuera por el asunto del distanciamiento, usted tiene que hacer la fila fuera. Hay gente que tiene 1 hora haciendo la fila, pero llegó tarde. Y el banco a la hora de cierre le dice: de ahí para acá, el último se quedó. Y ahí es que la gente se molesta. Pero el banco no tiene la culpa. Óyeme, después que tengo 2 horas aquí en el sol haciendo una fila, mira ahora, me dejaron fuera y no puedo hacer la transacción. Y yo que necesitaba ese dinero. El problema fue que usted llegó último porque llegó tarde. La culpa es suya, no es del banco. Nadie, absolutamente nadie, puede vivir en conformidad con la voluntad de Dios, a menos que reciba por la fe la justicia de Dios. ¿Y cómo Dios nos otorga esa justicia siendo nosotros pecadores? En segundo lugar, la justicia es ofrecida gratuitamente mediante la redención. Tengo 5 minutos, ya voy a cerrar. La justicia es ofrecida gratuitamente mediante la redención. La justicia está disponible para todos, pero eso no quiere decir que automáticamente todo el mundo tiene esa justicia. No, esa justicia se ofrece gratuitamente mediante la redención. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay 2 detalles interesantes aquí que debemos resaltar. Número 1, esta justicia se nos ofrece gratuitamente por gracia. Se nos ofrece gratuitamente por gracia. La palabra gratuitamente significa que lo que se le está dando a usted, lo que se le está otorgando es un regalo. Algo que usted no merece, algo que usted no se ha ganado. Dios no está obligado ni está obligado a darnos esta justicia. Él nos da esa justicia gratis. Gratis porque no la merecemos, gratis porque nosotros no hemos pagado por ella, gratis porque no la hemos ganado, no hemos hecho nada, absolutamente nada para nosotros recibir esa justicia. Es algo que nos otorga sin mérito alguno. Eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Tito capítulo 3 versículo 4 al 7, Pablo declara: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no en el mismo punto, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que el pecador pueda ser declarado justo, tiene que ser gratuitamente y por gracia, ya que, como hemos dicho anteriormente, si lo medimos por la norma de los requisitos de Dios, el hombre no puede nunca ganarse la salvación, no puede obtener esa justificación tan importante, tan grande y tan básica. Él solo la puede aceptar como un regalo de Dios. Por eso el profeta Isaías hace un llamamiento y dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. A todos los sedientos vengan a las aguas y compren sin dinero y sin precio, dice el salmista. Se nos invita a comprar, pero una compra extraña, sin dinero y sin precio.
a comprar, pero sin dinero y sin precio. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se nos ofrece es gratuito, aunque no es barato. Por eso es una compra, pero sin dinero. Finalmente, la justicia se nos ofrece mediante la redención lograda por Cristo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención transmite la idea de liberar, especialmente mediante el pago de un precio. El término se usaba comúnmente para referirse al pago de un rescate para liberar a un prisionero de sus captores o para liberar a un esclavo de su amo. Los esclavos le pertenecían a los amos. Usted lo quería liberar, tenía que pagar por esa persona. En su pleno sentido espiritual, la redención indica la liberación de la culpa, el castigo y el poder del pecado por medio del pago de un rescate. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Concluyo con Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa expresión, consumado es, lo hemos explicado ya en otras ocasiones, es muy importante aquí dentro de las palabras de Cristo en su crucifixión y antes de morir. Porque lo que Cristo está diciendo con esa palabra es: señores, la deuda fue saldada. Eso es lo que está diciendo. La palabra griega tetelestai es la palabra que se utiliza aquí, y es una palabra que solía utilizarse cuando se iba a cancelar una deuda, cuando una persona pagaba. Cuando una persona pagaba una deuda, le decía a la otra persona tetelestai, y le decía: no te debo, la deuda ha sido cancelada ya. Así mismo como cuando usted le paga a una gente, le dice: lo contaste, recibiste el dinero, sí, no te debo. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. La deuda está saldada. O el equivalente de los sellos que le ponen a usted cuando usted paga una factura, que le ponen tan pagado. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Él está estampando un sello y está diciendo: la deuda de todos aquellos que me reciban por la fe está cancelada. Ellos no te deben. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos libertó de la culpa, del poder y de las consecuencias o del castigo del pecado. Así que ya no somos esclavos del pecado, porque hemos recibido esa liberación de parte de Cristo. Se nos ha imputado la justicia perfecta de Cristo sobre la base de su obra redentora en la cruz del Calvario. Voy a concluir con estas palabras. A la luz de esto que hemos visto, se me quedó un punto, tenía otro, pero se me quedó por el tiempo. Pero a la luz de esto que hemos visto, debemos entender que esta justicia que Dios ha provisto no se aplica de forma automática y mecánica a todas las personas, sino que es algo que usted tiene que recibir por la fe. Cristo murió en la cruz para salvarnos a todos, así que ya yo soy salvo. No. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda, pero ese pago solamente se hace efectivo en aquellos que lo reciben por la fe. Si usted no acepta ese pago por la fe, si usted no recibe ese pago por la fe, si usted no acepta esa justicia que Dios ha provisto en Cristo por la fe, usted sigue siendo injusto delante de Dios y va a terminar en una condenación eterna. Así que mi invitación es que considere esto con seriedad,
que entienda que eres injusto, que no puedes hacer nada para justificarte delante de Dios y que lo único que puedes hacer es recibir la justicia que Dios te ofrece en Cristo. Y en cuanto a nosotros, mis amados hermanos de la iglesia, la gente no sabe esto. Y nosotros hemos sido llamados para proclamar esto. Nosotros hemos sido llamados para proclamarle a los hombres que ellos no pueden justificarse por sus propios medios, pero que Dios, ese Dios que es santo y justo, ha provisto para ellos una puerta de salvación, que Dios ha provisto para ellos justicia en Cristo y que Dios se la ofrece de manera gratuita. Solamente tienen que recibirla por la fe. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Que Dios se ha acercado al hombre en Cristo. Y tenemos que llevarle ese mensaje a los seres humanos que no lo saben. Para eso Dios nos ha dejado aquí. La semana próxima nosotros continuaremos con este pasaje y hay creo que 4 cosas más que vamos a ver en este pasaje, un pasaje completo, si el Señor lo permite. Que el Señor le bendiga. Recuerden, mis hermanos,